¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en Dilo en Clave. Sí, ahora sí con nuestro logo acá, todo bonito atrás. Mejoramos la producción. Y bien, hoy tenemos a un invitado especial, un hermano, amigo, productor que yo quiero bastante, una biblioteca en la música. Acá lo tenemos al maestro Víctor Ascanio. Muchas gracias por tu palabra, Vanessa. Muy buenos días con todos tus espectadores, oyentes. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación para responder todas tus preguntas. Conce. Entonces, bien, yo lo conocí a él más o menos por mi esposo, ¿no? Cuando ya estábamos en la misa, cuando él todavía era mi profesor, ¿no? En un tiempo ahí en Alegro. Y ya pude conocerlo acá, hermano Víctor, que ya tenía una trayectoria pues amplia musicalmente, ¿no? Entonces vamos a conocerlo hoy un poquito más, ¿no? Y vamos a compartir esas experiencias en música también. Y le coméntanos un poquito cómo fue que usted comenzó esta trayectoria musical, esta parte de lo que es dedicarse a la producción, ¿no? ¿A la parte de producción o a la música? Porque son cosas muy distintas. ¿Cómo comenzó su pasión hacia la música? Mejor. La música simplemente, yo estaba en el colegio, en secundaria, segundo y secundaria, y cuando un amigo, un hermano muy conocido, muy querido, lo considero uno de mis mejores amigos, Pedro Palomino, de aquí del distrito, él me enseñó a tocar guitarra. Yo tenía 13, 14 años, ¿no? Entonces, ya por ahí empecé con el gusto por la música, ¿no? No vengo de familia de música, pensé que mi padre toca acordeón un poco de guitarra, pero no se dedicó nunca a eso. En cambio, a mí sí me gustó muchísimo, y ya pues desde los 13, 14 años que practico eso. La producción es otra cosa mucho después todavía, ¿no? Y que usted comenzó ahí con la guitarra, sí, pero yo tengo entendido que usted toca varios instrumentos. ¿Cómo fue ese cambio a cada uno de esos instrumentos? Bueno, sí, la guitarra es un instrumento inicial, de ahí aprendí el bajo, que es prácticamente nace de la guitarra. El que toca guitarra bien, prácticamente sabe tocar o aprende rapidísimo a tocar el bajo, ¿no? De ahí el teclado y la batería también, ¿no? Pero la cuestión está, hay que diferenciar qué cosa es aprender un instrumento, ¿no? Y tú lo sabes bien porque eres profesora. Claro. Uno puede aprender un instrumento determinado, pero no tener la disciplina para aprenderlo, ¿no? Yo puedo aprender canciones, no sé canciones, toco muy bien, pero si no tengo el aprendizaje metódico de lo que es la lectura del pentagrama, Claro, la partitura, parte técnica. Entonces, la parte técnica, entonces uno tiene un techo, no avanza más que eso, ¿no? Entonces, por eso que te digo, yo tocaba batería desde que estaba en colegio, ¿no? Un ritmo de 4/4, que sea 12 octavos, ni sabía lo que era, pero lo tocaba, ¿no? Pero recién hace 2 años que me he puesto a estudiar batería, porque mira, ahorita esta etapa de mi vida me dice, voy a aprender a tocar batería, pero como debe ser. Y me siento mi tiempo con mis paradiddles, se sabe cómo son los ejercicios de batería, mis métodos de batería y todo lo demás, más que nada también para motivar a mi hijo, ¿no? Entonces, hace 2 años que estudio batería, que es muy distinto, ¿no? El dominio y la habilidad, el virtuosismo llega por la práctica disciplinada en el tiempo, con un metrónomo en el caso de la batería. Y en cuestión a lo que es la parte teórica, por ejemplo, o sea, yo más o menos puedo decir así, ¿no? Entiendo lo que hacen otros instrumentos por pues la parte teórica, ¿no? Yo también soy cantante, toco un poco de guitarra, ¿no? Pero entiendo los demás instrumentos por lo que es la parte teórica. ¿Cuándo comenzó? O sea, usted me comenta que comenzó con la guitarra. ¿Cuándo comenzó con esta parte ya a partir de la teoría en adelante? Te comento, mira, como te digo, yo aprendí a los 13, 14 años música, o mejor dicho, tocar guitarra, ¿no? Avancé tanto, digamos, en el dominio del instrumento que ya me llamaban para tocar por aquí, por allá, por otro lado, y inclusive me llamaban para grabar. Entonces empecé a ir a los estudios de grabación que me llamaban, una llamada, pues, que me tocar la guitarra, podrías grabar aquí la guitarra, grabar el bajo. Y en una se me llama Jorge Caballero, tú conocerás a Jorge Caballero, hermano Jorge Caballero, que ha sido profesor conservatorio. Claro. ¿No? Él me llama, hermano, quiero hacer la primera producción cristiana de mi esposa, el año 91, 90 más o menos. Y yo para trabajar en la producción, sí, hermano, me pregunta si leo partitura, ¿no? Yo le digo, sí, puedo leerlo. Y leía poquísimo, no sabía mucho de música. Y entonces voy al estudio, y en el estudio ya me ponen el papel adelante, empiezo a grabar la canción, y él se da cuenta que yo no leo muy bien, pues, que yo me equivoco. Pero como tengo la habilidad, digamos, el oído de poder hacer algo, improvisar, entonces cuando olvidaba algo, lo rellenaba con otra cosa. ¿No? Estaba viendo el papel adelante, pero si me olvidaba lo que estaba ahí, bueno, lo había aprendido de memoria, lo había aprendido de memoria, entonces
cambiaba el toque y hacía otra cosa, y él me decía, no, así no es, pero lo que has hecho está bonito, déjalo eso mejor. Ah, ya. Y al final él me dijo así, pues, Víctor, tú no sabes mucha lectura, te aconsejo que leas por lectura, que aprendas a leer bien, para que consigas libros y estudies. Estamos en el año 90 más o menos. ¿Y fue esto de manera empírica, o sea, por autodidacta? Autodidacta. De ahí me conseguí libros, dije voy a aprender a leer música, me agarré mi libro de música teoría número 1 y me lo leí de arriba a abajo, hoja por hoja, no avanzaba si no lo entendía. Si no entendía, buscaba a alguien que me explicara. Pero cuando tienes un oído musical, y eso es lo bueno, yo le aconsejo a todos los que ya tocan un instrumento, es fácil aprender música, porque ya tienen el sentido del oído, que es lo más importante. Claro. ¿No? Sí, me imagino que los libros de inicio, ¿cuáles fueron? Me imagino Dionisio, Rubertis. Claro, Rubertis, Williams, ¿no? Y ahora, antes era difícil conseguir libros, ahora todos internet, copias y copias. Hay en todo, ¿no? Entonces, justamente en esa época empecé a enseñar en Alegro, en el 90, más o menos, 91. ¿No? ¿Y cómo fue el cambio de ya ser músico de estudio, que iba a grabar, ¿no? Y convertirse ya usted en el productor, comenzar a producir? Mira, yo cuando estaba ahí en el año 87, como te digo, me llevaban a grabar a varios estudios en Lima, a Jafe, a Liro Zúñiga, a Estudio Ábalos, al Virrey, a Yemsa. Entonces, yo iba como músico de estudio en esa época. Y yo preguntaba a los ingenieros, ¿no? Este equipo, ¿qué cosa hace? Me gustaba, era muy curioso, me encantaba estar en la consola con el ingeniero de grabación. Entonces me decían, hace esto, hace esto. Y yo, ¿cuánto cuesta esta grabadora? Me decía, $150,000, $200,000, unas Atari, ¿no? Consolas Neve, ¿no? NIF, carísimas consolas. Y yo decía, ¿cuándo podré tener yo un estudio de grabación? ¿No? Pero vino el año 2000. En el año 2000 cambió todo, porque vino la computadora a fines de los 90, ¿no? Pero antes que eso, cuando estaba el año 97, 96, me gané un concurso, en una clínica de sonido, me gané una consola no de grabación, una consola normal, ¿no? Y ahí fue que me vino la idea de hacer mi estudio propio, ¿no? Y ahí nomás ya vino los años 2000 y ya se pudo invertir en una computadora y hacer algo con menos costo, pues, ¿no? Claro, es que antes pues también estaba mucho más caro. Pues no, ahora las consolas al menos hay distintos rangos para alguien que quiere comenzar, todo ahí antes era bien difícil. Claro, ahora ya todos, prácticamente cualquier músico, digamos que se precie de serlo y que se dedica a la música, monta un home studio en su casa y con una inversión limitada puede tener un buen equipo sonidero. La diferencia ya no está tanto en el equipo, ¿no? El equipo lo consigue cualquiera. Es la experiencia, digamos, y la calidad del trabajo que uno hace, ¿no? Cuánto le dedicas de impresionar tu trabajo, ¿no? Claro. Cuánto conocimiento tienes de lo que estás manipulando. De lo que antes era hardware, ahora es software. Entonces, los plugins antes eran, uno dice que, por ejemplo, piensa que el autotune hablando un poco de producción, ¿no? El autotune es un efecto, un plugin que arregla la voz, ¿no? Mágico. Pero pocos saben que eso apareció en los 80, pero como rack. Era un rack autotune de la marca Antares. Eso sí existía ya, eso no es nada novedoso, ¿no? Sino que obviamente era mucho más limitado y sus prestaciones eran más pocas, eran pocas. Claro, ahora ya pues se usa y abusa de ello. Sí, pues lo mismo compresores, todo el tipo de plugins que aparecen, esto es antiguo, o sea, ya estaba ahí ya. No, hay otras cosas obviamente que han aparecido nuevas, sobre todo con la IA, pero otra cosa sí viene de atrás, ¿no? Y si tú ya dominabas el hardware, ¿para qué sirve esta perilla? ¿Para qué sirve este parámetro? Entonces simplemente lo aplicas cuando llega otro nuevo. Y bueno, para los que acá lo conocen, saben que acá el maestro ha producido a varios cantantes populares, cristianos de renombre, pero de todos esos personajes con los que usted ha producido, ¿cuál es el que le ha dejado algo especial, ¿no? El que ha impactado más, le ha impactado más a usted? Bueno, he tenido la oportunidad de grabar prácticamente con todo Aku de las casas de Estados Unidos. Sí. ¿No? Pero de todos ellos, digamos, es una persona con la que yo me identifico mucho en el sentido de que yo veo un cambio que ha habido en su vida, porque yo he grabado, he tenido la oportunidad de grabar con gente que ya grabó con él antes, que lo conoce de antes que estuviera en cristianismo, ¿no? Y es muy distinto a como era antes, ¿no? Él es Luigi Montaño, yo estoy grabando, justamente hace una semana estuve en el estudio trabajando otra canción nueva. Bueno, pero me gusta cómo compone, es una persona muy versada, muy leída, no solamente en la parte, digamos, de musical, sino en la parte de contenido de lo que escribe, ¿no?
Claro, es un baladista Sí, reconocido. es un líder conocido, ¿no? que pues en sus buenas épocas iba a cantar a Sábado Gigante, ¿no? Claro, sí. Le pagaban su vuelo al país, a otro país, y cantaba y volvía, ¿no? Ese era el nivel que tenía de cantante nacional, ¿no? ¿No? ACU, Asociación de Cantantes Unidos. Cristianos ¿no? Unidos. Cristianos Unidos. Sí, Ah, ya. ahí está Homero, está Cristianos Unidos. Ruparina, está Ramón Avilés, William Luna, ¿no? Con todos ellos he tenido la oportunidad de grabar. También, bueno, también acá el maestro ya es reconocido de manera nacional e internacional. ¿Alguna anécdota que usted se acuerde de alguna persona, algún personaje que haya pasado por su producción de usted? Una anécdota. Quizás algo que hasta ahorita lo recuerda por ese sello personal, quizás. Bueno, en el caso, a ver, ¿de quién? De Ramón Avilés, el vozarrón que tiene cuando canta, tiene que grabarlo a medio metro de distancia. Ay. Es una potencia tremenda, wow, ¿no? Qué resonancia. Hay todo tipo de tesituras de voz, ¿no? Timbres vocales que identifican a la persona, ¿no? Y la hacen especial, ¿no? Claro. Y bueno, es también ver todo lo que es una trayectoria bien larga, pasar por diversos tipos de músicos, de cantantes, no todo ello, ¿no? Pero ¿cuál es el desafío más grande, por ejemplo, que pasan quizás los cantantes al momento que graban? ¿Cuál nos podría contar? A ver, ¿cómo usted le recomienda, por ejemplo, un cantante que viene la primera vez que viene a grabar a su estudio? ¿Qué es lo que usted le recomienda? Bueno, tú lo sabes porque tú eres cantante, también has pasado por mi estudio. Sí, bueno, cuando alguien graba por primera vez, generalmente están los nervios de por medio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un micrófono de estudio capta muchas cosas que no capta un micrófono, y mejor dicho, que no escucha a la gente, que lo escucha a través de un micrófono normal en un ambiente sale abierto. Clarito, ¿no? todo. No es lo mismo, se escucha todo, se escucha. Si estás mal de la nariz, digamos, se escucha tu respiración forzada, qué sé yo, ¿no? Si depende de tu condición vocal, tienes mucha S, ¿no? Suena demasiado, se exagera en algunas personas, ¿no? En otras falta, en otras se exagera, ¿no? Claro. Cómo manejas el micrófono, porque como es más sensible, te pegas demasiado y explota la voz, se dispara demasiado el sonido y creas una saturación en la consola, ¿no? Entonces, saber medir tu distancia. Aparte de todo eso está la afinación, ¿no? Una persona puede cantar, que canta bien, o sea, que afina, digamos, su voz normalmente, puede cantar por encima del tono real, como puede cantar por debajo un poquito del tono real. No hablo que estés afinado completamente, sino hablo de micro diferencias, ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Pasa muchas veces porque el volumen de monitor es diferente, ¿no? Uno canta más alto cuando el monitor de la música está por debajo de tu voz, y canta más bajo cuando está al revés, ¿no? Son cositas que uno aprende con el tiempo, con la experiencia, y entonces uno se da cuenta cuál es la dificultad que tiene el cantante y le corriges o le ayudas a dar su mejor presentación, ¿no? Sí, yo me acuerdo esto de usted bien clarito, porque yo cuando comencé ya a grabar temas así, mis temas, bueno, covers, ¿no? En este caso, ¿no? Ya antes había tenido oportunidad de grabar con algunas otras personas, pero me sentía muy insegura, porque como usted dice, ¿no? Cuando tú te escuchas, cuando estás cantando, no es lo mismo que escuchas cuando estás practicando algunas veces, cuando no tienes esa costumbre de grabar. Y algo que me pasó y me hizo sentir muy confiada cuando fue a grabar con usted es que usted me dijo, te voy a poner un sonito para que no te sientas sola, me dijiste. Y me acuerdo eso bien clarito, el día de la grabación, creo que fue Santa la Noche. Un river. Sí, ¿no? Un river ahí que... Muy corto. Sí, que yo pude escuchar y como que sentía más confianza en la voz. ¿Cómo es que nació eso? ¿Cómo es que usted puso esa estrategia? No, lo que pasa es de que el ser humano, cuando hablas, tú no escuchas lo que sale solamente de tus labios, tú escuchas lo que rebota en la pared y vuelve a tu oído, ¿no? Y cuando estás en el ambiente abierto, lo que todo no tiene mucha importancia porque también escuchas el ruido de los carros, de la gente, lo demás, no te sientes sola.
Y cuando estás solita en un cuarto, tampoco estás sola porque escuchas lo que hablas tú en otro lado y se rebota en el techo, en otro lado, y lo vuelves a escuchar. Entonces, el ser humano casi nunca escucha su voz exactamente, absolutamente sola, salvo en grabación. Cuando tienes tu audífono, tú estás escuchando solamente lo que entra de tu voz al micrófono y entra a tu oído, nada más que tu voz, no escuchas más. Entonces, obviamente, te vas a sentir muy sola. Entonces, por eso se le coloca generalmente un reverb, ¿no? Eso no lo he descubierto yo, eso viene lo que leo mucho de revistas de producción de música, ¿no? En inglés, en castellano. Tengo una colección amplia de revistas, Músico Pro, tecnología de Music Tech, ¿no? De guitarra también debajo, que es lo que más me gusta. Es algo que yo rescato bastante de usted, ¿no? Porque creo que esa es la persona que me hizo sentir cómoda cuando estaba cantando, porque eso no me había pasado, no voy a decir nombres, había ido a grabar para apoyar a algunos ya cantantes, hacer voces, no, ya comienza a salir ya ello de sin ofender, ¿no? No, entonces, y lo que pasaba era que uno pues escucha la voz así como que te encierran seca, ¿no? Te encierran en un cuarto y estás solito y como que, sí, pues eso me ayudó a poder a mí perder los nervios, todo ello, ¿no? Sí, mira, para la parte de cantar, de grabar, a la hora de cantar, yo siempre lo que le digo, te lo he dicho a ti también, te dije, da tu mejor interpretación, vive la canción, cree lo que estás hablando, es una historia que estás contando, como quieres contarle a alguien, ¿no? Algo que te ha pasado a ti. Y la vida, la emoción que tú le pones al cantar, eso yo no puedo arreglarlo. Si lo haces muerto, si no tiene vida, si no interpretas, si no tienes, no transmites lo que quiere decir la letra, yo no puedo arreglar eso. Lo que sí puedo arreglar es que te atrasaste un poco, ¿no? Te adelantaste un poquito, esta parte hubo una explosión muy fuerte de tu voz, o en esta parte desafinaste un octavo de tono, eso se arregla, no hay ningún problema, pero la emoción no puedo arreglarlo. Entonces, por eso digo, canten con confianza. Si cantan con confianza, todo eso yo lo puedo arreglar el resto, no hay ningún problema. Claro, así que suéltense nada más. Así es. En cuanto a lo que es cuando comenzó usted a grabar, por ejemplo, los programas que usted utilizó, los programas que utiliza ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en ello? ¿No? Quizás ha cambiado de programas, fue pasando por distintos programas que le parecían mejores, ¿cómo fue ello? Bueno, yo empecé grabando cuando recién, quise formar estudio de grabación. Me compré una consolita, una Tascam MIDI Studio, que grababa en cassette de cromo. Estamos en el año 94, más o menos, 95. Grababa en cassette de cromo. Entonces, el cassette de cromo, cassette de metal, cinta de metal, lo dividía en 8 partes, ¿no? Eso a través de un cable MIDI se ponía a los teclados, a la batería digital, todo lo demás, y se sincronizaba. Cosa que tú prendías la grabadora, grababas voces ahí, y al mismo tiempo, cuando llegaba un punto de arranque, la cinta también leía un código MIDI que encendía el teclado, encendía la batería digital, etcétera, todo lo demás. Tú podías tener 4, 5, 8 instrumentos distintos conectados en secuencia con tu grabadora. No había todavía computadora, estamos hablando que no había computadora. Entonces, así fue el progreso, digamos. Yo obviamente doy gracias a Dios porque he vivido etapas distintas del proceso de grabación, ¿no? La primera vez que entré a un estudio, grabé un long play en el 84, ¿no? Como guitarrista. Fue la primera vez, ¿no? Pero de ahí he pasado por esta cinta de metal, después vino el ADAT, después vinieron las grabaciones en disco duro, pero en una consola que tenía, una mezcladora que tenía disco duro. Y luego ya apareció la computadora. Cuando apareció la computadora, tú me hablaste de software, ¿no? Entonces yo traté de asesorarme con gente que ya grababa en computadora, pero que al mismo tiempo no había entrado a la computadora ahí en ese momento, sino que ya venía a grabar atrás, 15, 20 años atrás. Y había estudiado y había aprendido computadora y ya tenía su computadora en el estudio. Con esa gente me asesoré. ¿No? Qué sé yo, por ejemplo, mayor experiencia. Como alguien, como por ejemplo, a ver si no creo que lo conozcas, Dino Vivolotti, un italiano que tiene su estudio en Pueblo Libre. Es un señor mayor que yo, pero ya había entrado a la computadora, ¿no? Oscar Cabero, que era claro, que también empezó a grabar también ya computadora. César Hiroshi, que también ha hecho su estudio de grabación con computadora. Yoshi, es un japonés Nisei, ¿no? Con ellos. Y cuando yo les preguntaba cómo puedo yo interesar a la computadora, algunos de ellos sin conocerse, me daban un nombre, ¿no? Pues puede ser un Cherry, un gran amigo de David Cubas, excelente ingeniero de computadora. Él se encarga de poner computadoras al estudio de grabación de Lima, ¿no? Y me recomendó un programa, me recomendó el Nuendo, el de Steinberg. En ese tiempo pertenecía a la firma austríaca Steinberg, ¿no? Para trabajar con el Cubase o con el Nuendo.
¿por qué no Pro Tools? Seguramente muchos preguntan, pero ¿por qué Pro Tools? Sí, no, porque Pro Tools no pintaba nada. Más Pro Tools era terrible, tenía problemas de todo tipo y nadie se decidía por Pro Tools para nada, ¿no? DigiDesign no era lo que es ahora, ¿no? Y el estándar de la calidad lo tenían los austríacos con Cubase y con Nuendo, ¿no? Sonar también se perfilaba, todavía no estaba Logic. Entonces, yo empecé con Nuendo y me gustó mucho estudiar. Entonces, la diferencia es lo que solamente graba, machuca and play, no graba nada. No, yo me imponía a investigar qué hago si quiero cambiar a mitad de la canción de velocidad y a la mitad quiero cambiar de un compás de 4 cuartos o 12 cuartos, ¿no? ¿Qué tal si quiero hacer eso dentro del programa y lo quiero hacer pero rápido? Cada cosa, Entonces, cosas así, claro, cosas así que no hacen generalmente alguien que graba una canción que es igual toda la canción y termina y empieza igual. Claro. ¿No? Entonces me metí al programa y traté de investigar esas cositas, ¿no? Cómo hacer el paneo, cómo distribuir las frecuencias, un montón de cosas me ponía a estudiar, ¿no? Y yo me quedo con el Nuendo hasta ahorita me quedo con el Nuendo, no he cambiado de programa, ¿no? Porque inclusive he ido a clases de especialización donde enseñan Pro Tools y no es que sea mal programa, es un buen programa, pero no tiene tampoco nada que envidiar al Nuendo, no tiene nada que envidiarle. En los Estados Unidos tú preguntas gente que grabe, que tiene todo el dinero del mundo para tener el software que quiera y graban con Nuendo, ¿no? Y de estas, de las producciones que han pasado, ya hablamos pues de Luigi Montaño, que dijo que fue la persona que más... Me solamente decir una cosita respecto a lo que es software para cerrar. Ya, dime. La parte de software es que Claro, no es el software, es tú que tanto lo conoces. No es el software. La calidad viene por la tarjeta de sonido, como la que tenemos aquí, que estoy viendo una Focusrite, viene de la tarjeta de sonido, no viene del software en sí, ¿no? La calidad viene por la tarjeta de sonido, el sampleo, la frecuencia de muestreo que utilices y la habilidad de edición es por tu habilidad que conoces tú el programa. Eso es lo más importante. Claro, más que nada conocimiento, ¿no? Investigar sobre con lo que vas a trabajar, pues, ¿no? Y en el caso de producciones, ¿cuál es la producción que usted nos puede comentar que ha impactado más en su vida? Bueno, son varias producciones, ¿no? He grabado con grupos acá también de... Pero tiene que haber una que ahí... Yo tengo un grato recuerdo del grupo Lirio de los Valles de Paraguay, que ya están en Paraguay otra vez. Lirio de los Valles. Me cantaban canciones, composiciones de ellos, ¿no? Y muy bonitas los temas. Realmente yo estaba en mi carro, ponía en mi carro la canción de ellos, me pasaba todo el rato escuchando las canciones porque transmitían bastante, ¿no? Ahorita estoy grabando con un grupo, un trío de hermanos, Proyecto Frates. Son chicos, son sobrinos de quien me enseñó a mí tocar guitarra. Son sus sobrinos, ¿ya? Un cariño especial ahí. Cantan y componen, pero excelente, cantan muy bien. Entonces, mira, sus arreglos recién vamos en la segunda canción. Y eso va a dar que hablar, porque realmente son chicos muy enchufados con Dios y sobre todo lo han sabido transmitir a sus composiciones, ¿no? Los tres cantan, hacen voces, cosa que se ha perdido mucho. Sabes que se ha perdido mucho el talento de hacer voces, ¿no? No una segunda voz, que mayormente hacen eso, ¿no? Pero hacer juegos contra cantos entre voces, eso se ha perdido bastante. Claro, ello de estar haciendo esa voz de pregunta y respuesta, ¿no? También. Pero a voces. A voces, claro. Vamos a un ambiente un poquito más personal. Entonces, le pregunto, a ver, creo que eso es una pregunta que todo músico debería dar a conocer también para poder ayudarnos entre nosotros, que es, ¿cómo se maneja? Porque yo lo conozco y usted, su tiempo es así bien marcado, bien planificado, ¿no? Por todas las producciones que realiza diariamente. ¿Cómo es que usted organiza lo que es... su ministerio, su familia y la parte de producción? Porque es bien ajetreado, yo lo veo, en serio, usted es una hormiguita, pero ¿cómo lo organiza? ¿Cómo es eso? No, bueno, yo tengo la bendición de Dios realmente que tengo un trabajo que muchos me envidian el trabajo que tengo, en el sentido de que estoy en mi casa. O sea, yo he visto crecer a mis hijos, no he notado que han crecido, porque como los veo todos los días, no noto a veces la ausencia de ellos, estoy ahí con ellos siempre, ¿no? Entonces eso para mí es una bendición, realmente estar cerca de la familia, ¿no? Ahora la agenda de estudio es normal, o sea, uno hace una agenda en todo el día, tarde o mañana, pero ahora que tengo también la escuela de música, también tengo que separar algunas horas para dar clases de instrumentos, ¿no? ¿Y su ministerio? ¿Su servicio en la iglesia? En la iglesia yo tengo un ministerio en lo que tenía hasta hace un mes más o menos, estaba en el ministerio de música principal, de mayores, ¿no?
pero al mismo tiempo estaba dirigiendo el Ministerio de Adolescentes, ¿no? Entonces tenía que escribir partitura porque los chicos leen partitura, todos les A los ya 2 años. estábamos. Sí, entonces estaba ahí trabajando con ellos ya 2 años con el Ministerio de Adolescentes, ¿no? La parte que estoy en el Ministerio de Trabajo, también como productor de música de teatro de la iglesia, tengo esos 3, pero eso es periódico, pues solamente en Semana Santa y Navidad, ¿no? Tú has cantado en uno de los teatros que hemos hecho. Sí, también. Entonces, estoy a cargo de la producción de música de los teatros. Y aparte, otro ministerio de la iglesia es el consejo directivo del Colegio Peregrinos, ¿no? También soy parte del consejo. Entonces también me ocupa parte de mi tiempo en lo que se refiere a mi carrera, que es economía. Yo soy economista, ¿no? Justamente ahorita soy tesorero del colegio. Bien, para que vean acá todo el conocimiento, acá no solo es por la parte musical, también es por la otra área, también la otra carrera que tiene él, que es economía, ¿no? Ya también se le permite organizar también todo eso también, ¿no? Sí. Si tuviéramos acá un micrófono abierto, y creo que bueno, este medio también es un medio que espero que llegue a otras personas. ¿Qué le diría usted a aquellos jóvenes que quieren iniciar en lo que es producción musical actualmente, ahora que hay más herramientas? ¿Qué es lo que cómo le podría aconsejar? Bueno, estamos en el Perú. En el Perú somos todoterreno, ¿no? En otro país una persona estudia producción de música y se dedica o se especializa solamente en grabación, otra se especializa en edición, otra se especializa en mezcla, otra en masterización y así. Pero cada uno tiene que aprender a hacer de todo, ¿no? Más que nada por la cuestión de costos también, pues, ¿no? Se manejan otro tipo de costos muy distintos, muy distintos en otros países en lo que se refiere a producción de música. Pero lo que sí le aconsejaría a alguien que se quiere dedicar a la producción musical es que aprenda un instrumento, no sé que solamente la parte técnica, sino la parte musical, ¿no? Y si quiere avanzar en la producción de música, trate de seguir el camino antiguo. ¿Cuál era el camino antiguo? Sabes que la carrera de producción musical es de este siglo pasado, de mediados del siglo pasado, ni siquiera de principios del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Esta carrera no existía. Los primeros productores de música, ni siquiera productores, los primeros ingenieros de grabación de un estudio de grabación eran operadores de radio. Los que habían trabajado en operadores de radio se dedicaron después a grabar en estudios. Tengo un gran amigo, Pascual Saldarriaga, que es una persona mayor que yo. Yo lo conocí cuando grababa en Estudio Hafen, que está en la avenida Tingo María. Él trabajaba en radio desde los años 50, 60, trabajaba en radio y pasó después a grabar estudios, ¿no? Y muchos han seguido ese camino. Y también en otros países, ¿no? ¿Cómo era la formación de un productor musical antes? ¿Cómo era la formación de un productor musical antes? Simplemente era una persona que estaba grabando en un estudio como técnico de grabación, le grababa una banda y de repente la banda le gustó cómo salió su sonido y le decía, oye, podría grabarnos también, pero vamos a grabar en otro estudio. Y se lo llevaba a otro estudio. Y de ahí se lo llevaba, cada vez que iba a grabar, la banda se lo llevaba a él, porque él sabía cómo sonaba cada instrumento, él sabía qué micro sonaba mejor con el cantante, ¿no? Cómo era la disposición de su batería, etcétera, etcétera. Y al final le llamaban para que se encargue de todos los detalles, ¿no? Y así se fue formando simplemente la carrera de productor musical. Antes solamente era la persona que grababa y nada más, ¿no? Y en cuanto, bueno, usted conoce a varios músicos que llegan pues a grabar con usted, todo ahí de distintas áreas, no tanto guitarristas como pianistas, quizás como un consejo final, ¿no? ¿Qué usted le podría recomendar a aquellos músicos que quieren producir un tema para que puedan dejar huella en la gente que los escucha, ¿no? ¿Cuál podría ser la clave para que un músico deje huella en su tema, ¿no? en lo que va a producir? Yo creo que lo más importante, y más en esta época, es la honestidad. La honestidad en el sentido de hacer algo con lo que tú te sientas contento, ¿no? Ahora con esto de la IA, ¿no? He estado ¿cuándo fue? Hace un mes más o menos, estuve en Cusco, en Curahuasi, como expositor en unos talleres que se dieron ahí en el festival Dios Pisuyana. Cada año congrega pues 5,000 personas ahí. Vienen grupos de fuera, ¿no? Expositores, hay como 20 talleres cada día. Entonces, hablamos justamente de eso, ¿no? Del problema de la inteligencia artificial en la parte de la creación, ¿no? ¿Cómo puedo yo componer algo para Dios si solamente pongo mi letra, ¿no? Y lo pongo en la IA? Ni siquiera pongo la letra, pongo la idea de mi letra. La idea. Ahí está todo ya. La idea de mi letra y la IA me lo va a ordenar, me lo va a poner ordenadito, me va a crear una melodía para eso, según el género que yo le coloque. Y después digo, esta es mi canción que he compuesto para Dios, ¿no? Entonces, eso no es tu creatividad, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que utilizar
estas herramientas tecnológicas, que no son de ahora, toda la vida ha habido innovación tecnológica, pero tratar de usarla sabiamente, ¿no? De la manera correcta. Toda tecnología no es buena ni mala. Componer con alma, sobre todo vivencias propias, ¿no? Y la gente se va a dar cuenta cuando es real. Y es lo que me pasa con los chicos que estoy grabando ahorita, ¿no? Yo veo que eso tiene realmente un trasfondo, ¿no? Que no es una letra simplemente por lo que algo que suene bonito, se escuche bonito nada más, ¿no? Sino que algo que nace realmente del corazón. Bien, entonces tenemos acá varias recomendaciones que pues como músicos nos ayudan, ¿no? Las experiencias, todo ese proceso que pasó usted grabando con distintas personas, todo lo que nos está comentando nos ayuda también como músicos a crecer. Y para ello es nuestra plataforma de Dilo en Clave. Yo le agradezco mucho por poder acceder a esta entrevista. A ti, Vanessa, profesor, gracias. muchas gracias. Y esperamos tenerlos también a futuro para seguir hablando de ese tema. Es un tema extenso, ¿no? Es un tema extenso. Más experiencias, más vivencias que nos van a ayudar como músicos. Solo algunas palabras finales para acá, para... No solamente unas palabras de felicitación para ti, Vanessa, para tu esposo, para el Felet, ¿no? Él estaba en Alegro pues desde los 90 también, cuando yo estaba en Alegro, ¿no? Él era uno de los alumnos más aplicados. Yo también lo fui, después fue mi profesor, también era aplicado. Y ahora veo que ustedes tienen acá un local muy bonito, muy amplio, muy grande, y realmente yo les deseo lo mejor, las bendiciones de Dios para ustedes. Dios realmente le da a quien algo de acuerdo a lo que puede aportar. Es como la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿No? Dios le da más, al que tiene más le da más, y al que no lo aprovecha, inclusive se lo quita. Se lo quita. Así es. Sí. Entonces, yo realmente estoy muy feliz con ustedes por este avance que tienen ustedes en su carrera musical. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por conectarse. Dejamos esas experiencias y seguimos en estas semanas entrevistando a otras personas más, a otros maestros más que también nos van a estar ayudando a poder crecer como músicos. Una vez más, muchas gracias y nos despedimos en este día. Será hasta otro episodio de Dilo en Clave.